Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 307. Título: El destino define las decisiones. Todos los días tomamos decisiones: qué ponernos, qué comer y qué hacer. Hay decisiones pequeñas y grandes. Tal vez las decisiones más importantes en la vida para la mayoría de las personas son acerca de las relaciones, el matrimonio, si casarse y con quién casarse, y el trabajo. Pero estas decisiones son insignificantes al lado de la gran decisión. La gran decisión es cómo responder a Dios. Bernard Levin, el que quizá fue el columnista más influyente del periódico inglés Times del siglo XX, describió su experiencia de intentar tomar una decisión acerca de la fe cristiana en los siguientes términos: la gente como yo duda sentada al borde de la piscina, deseando saltar y temiendo saltar a la vez. A lo largo de la Biblia se destaca la importancia de esta decisión que determina el destino. Podemos verlo en todos los pasajes de hoy. Hay una separación de destinos entre los que están lejos y los que están cerca. Salmo 119. Hay una separación de destinos entre los que oyen el Evangelio y responden con fe y los que no lo combinan con la fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2. En el libro de Joel hay una separación de destinos entre los que invocan el nombre del Señor y los que no lo hacen. Joel 2:32. Joel continúa diciendo: multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Los invito a que leamos la palabra en Salmos capítulo 119, desde el versículo 145 al 152, en la versión NBI. Con todo el corazón clamo a ti, Señor. Respóndeme y obedeceré tus estatutos. A ti clamo, sálvame, y guardaré tus mandatos. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Mis ojos están abiertos en las vigilias de la noche, para meditar en tus promesas. Conforme a tu gran amor, escucha mi voz. Conforme a tus leyes, Señor, dame vida. Ya se acercan mis crueles perseguidores, pero andan muy lejos de tu ley. Tú, Señor, también estás cerca, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace mucho conozco tus mandatos, los cuales estableciste para siempre. Amén. Punto número 1. Decide conocer a Dios primero. Me encanta este versículo. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Lo puedes leer en el versículo 147. Hace más de 30 años escribí al lado de este en mi Biblia: qué vital es encontrarse con el Señor antes de que comience el día. Muy de mañana. De ahora en adelante tengo la intención de siempre leer y orar inmediatamente cuando me levante, para estar preparado para las batallas que trae cada día. No siempre he conseguido hacer esto. Sin embargo, esa decisión ha supuesto una gran diferencia en mi vida. Según el salmista, hay una distinción entre los que están lejos de Dios y los que están cerca de Él. El salmista escribe: ya se acercan mis crueles perseguidores, pero andan muy lejos de tu ley. Tú, Señor, también estás cerca. Lo puedes leer en los versículos 150 y 151. El salmista ha tomado una decisión. Con todo el corazón clamo a ti, Señor. A ti clamo. Sálvame. Lo puedes leer en los versículos 145 y 146. En palabras de El Mensaje, igual que aquellos que se acercan a Él cada vez más, el salmista puede decir: pero tú eres el más cercano de todos a mí, Dios. Lo puedes leer en el versículo 151
del mensaje. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias por estar cerca de mí cuando te invoco. Hoy te pido ayuda con cada paso que doy para acercarme más a ti y hacer lo correcto cada día, Señor, en tu presencia. Amén. Los invito a que leamos la palabra en Hebreos, capítulo 4, desde el versículo 1 al 13. Título: Reposo del pueblo de Dios. Por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos. No sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. Punto número 2. Decide creer las promesas de Dios. ¿Estás experimentando el reposo de Dios en tu vida? ¿O estás desgastado tratando de controlar todo y a todos a tu alrededor? Tal vez es hora de renunciar a ser el gerente general del universo y empezar a creer en las promesas de Dios y confiar en Dios para hacer lo que solo Él puede hacer. La manera de encontrar el descanso para tu alma es escuchar las promesas de Dios, creerlas y demostrar que las crees viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Muchas personas oyen el Evangelio. Cuando escuchas el Evangelio, tienes que tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Respondes con fe y crees, o respondes endureciendo tu corazón y desobedeciendo? El escritor de Hebreos dice: porque a nosotros, lo mismo que a ellos, aquellos en el desierto, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Lo puedes leer en el versículo 2. Les insta a no endurecer sus corazones,
Lo puedes leer en el versículo 7. Ni a caer en desobediencia. Lo puedes ver en el versículo 11. La promesa de Dios a todos los que creen en el Evangelio es que entrarán en su reposo. Lo puedes ver en el versículo 1. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Lo puedes leer en el versículo 3. En esta vida siempre habrá pruebas y tribulaciones. Nunca tendremos periodos sin agitación. Sin embargo, si creemos en el Evangelio, tenemos la promesa del eterno y definitivo descanso de Dios. Y al final del camino, sin duda, descansaremos con Dios. Lo puedes leer en el versículo 10 del mensaje. Cada ser humano tendrá que rendir cuentas ante Dios un día. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lo puedes leer en el versículo 13. Mientras tanto, tienes una asombrosa oportunidad de experimentar un anticipo de ese reposo. Al abrir tu corazón a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo puedes leer en el versículo 12. Al abrirte día a día la palabra de Dios, atraviesa tu interior revelando áreas de tu vida, los pensamientos y las intenciones del corazón que necesitas resolver. Aquello puede parecer a veces doloroso y desafiante. Sin embargo, el propósito que tiene es prepararte para entrar en el reposo de Dios. Hoy en día puedes disfrutar del descanso y la paz de Dios mientras confías en Él y en su palabra, creyendo que Él cuidará de ti y proveerá para todas tus necesidades. Tomemos un tiempo para orar. Señor, creo en tus promesas. Gracias porque puedo aguardar con expectación una eternidad en tu reposo. Gracias porque incluso en el ahora tengo un anticipo de aquel reposo. Amén. Los invito ahora a que leamos Joel desde el capítulo 2 al capítulo 3. Lleva por título La respuesta del Señor. Entonces el Señor se llenó de celos por su tierra y mostró piedad a su pueblo. Y respondió el Señor: miren, enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y nunca más los haré objeto de burla de las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor ha hecho grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate. Porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa ya reverdecen. Los árboles producen su fruto, y la higuera y la vid dan su riqueza. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor, su Dios, porque les ha dado las lluvias de otoño. Él envía la lluvia, la de otoño y la de primavera. Como en tiempos pasados, las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró, ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes.
Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Título: El día del Señor. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Joel capítulo 3. Título: El juicio de las naciones. En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la fortuna de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos por lo que hicieron a Israel, pueblo de mi propiedad, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes. Cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Ahora bien, ¿qué tienen en contra mía Tiro y Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Quieren acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que muy pronto recaiga sobre ustedes su propia venganza, pues se robaron mi plata y mi oro, y se llevaron a sus templos mis valiosos tesoros. A los griegos les vendieron a los habitantes de Jerusalén y de Judá, para alejarlos de su tierra. Sepan, pues, que voy a sacarlos de los lugares donde fueron vendidos y devolveré sobre sus propias cabezas lo que han hecho. Venderé a sus hijos e hijas al pueblo de Judá, y ellos a su vez los venderán a los sabeos, una nación lejana. El Señor lo ha dicho. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla. Movilicen a los soldados. Alístense para el combate todos los hombres de guerra. Forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Digan el débil: soy fuerte. Dense prisa. Naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus guerreros, que se movilicen las naciones y acudan al valle de Josafat, pues allí me sentaré para juzgar a todos los pueblos vecinos. Echen mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus lagares se desbordan. Grande es su maldad. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna. Dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión. Hará tronar su voz desde Jerusalén, y el cielo y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Título: Bendiciones para el pueblo de Dios. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino nuevo,
y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los canales de los ríos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Pero Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto, por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre, por todas las generaciones. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré. El Señor habita en Sión. Amén. Punto número 3. Decide disfrutar de la vida en el Espíritu. El profeta Joel instruye al pueblo: alégrense, regocíjense en el Señor su Dios. Como Joyce Meyer escribe, el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, solo se libera al tomar la decisión de no permitir que las circunstancias adversas rijan tus actitudes emocionales y mentales. Por medio del gozo, puedes fortalecerte para hacer cosas que de otra manera serían imposibles. Dios hace una promesa notable que se recuerda en el Nuevo Testamento: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Capítulo 2:32 de la Nueva Traducción Viviente, Hechos capítulo 2 versículo 21 y Romanos capítulo 10 versículo 13. Esta promesa viene dada al final de la gran profecía que Pedro citó en el día de Pentecostés. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los siervos y las siervas, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Joel capítulo 2, desde el versículo 28 al 32, y Hechos capítulo 2, desde el versículo 16 al 21. Los demás pueden haberte discriminado, pero Dios no te discrimina por tu edad, tu género o tu situación en la vida. La promesa de salvación y derramamiento del Espíritu Santo es para todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Vemos esto en los fines de semana de Alfa, cuando la vida de innumerables personas se transforma por esta efusión del Espíritu Santo prometida. Hay muchos todavía en el valle de la decisión. Joel capítulo 3 versículo 14. La decisión de invocar o no el nombre del Señor tiene implicaciones de largo alcance. El Nuevo Testamento deja en claro que el nombre del Señor es Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 13. Joel promete a aquellos que lo invoquen que el Señor será su refugio para su pueblo. Joel capítulo 3, versículo 16. Promete bendiciones maravillosas, pero también advierte que habrá una prensa en el lagar del juicio de Dios. Lo puedes leer en el versículo 13. Marcos capítulo 9 versículo 29 y Mateo capítulo 13 versículo 39. El libro de Apocalipsis se refiere a la prensa de la uva en el lagar como una descripción de juicio de Jesús en el último día. Lo que Dios espera en este pasaje es que la gente escucha este llamado y toma la decisión de volver hacia Él. No es demasiado tarde. Joel capítulo 2 versículo 12 de el mensaje. El Señor se compadecerá de su pueblo. Lo puedes leer en el versículo 18 de la Nueva Traducción Viviente. Les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos. Lo puedes leer en el versículo 19. Promete: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas.
Lo puedes leer en el versículo 25. Esta es una promesa increíble, especialmente para aquellos que sienten que gran parte de su vida ha sido devorada por ese gran ejército de langostas. Como dice Joyce Meyer, Dios nos promete compensarnos con el doble por nuestras molestias. Él nos restaura, redime, renueva y revive por su espíritu. Nos promete en aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente. Capítulo 3, versículo 18. Y Juan capítulo 7 desde el versículo 37 al 39. Esta es toda la maravillosa y buena noticia que necesitamos traer a los que están en el valle de la decisión. Ahora tomemos un tiempo para orar al Señor. Señor, gracias porque prometes restaurar los años que las langostas han devorado y prometes derramar tu Espíritu Santo sobre mí. Te pido que hoy me llenes con tu Espíritu de nuevo. Amén. Pipa añade en Joel capítulo 2 versículo 28. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Esto es lo que necesito hoy para mi familia, nuestra iglesia, nuestro mundo y para mí. Amén. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta que le da voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga grandemente.